¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tu celular sabe predecir el clima o cómo es que los videojuegos tienen gráficos tan realistas? Detrás de casi toda la tecnología que usamos a diario, hay ideas tan poderosas que cambiaron por completo la forma en que vemos el mundo. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar las revoluciones científicas y los teoremas matemáticos que hicieron posible nuestro presente. Imagina un mundo sin la capacidad de medir el cambio. Un mundo estático, donde solo podemos describir lo que es, pero no cómo llega a serlo. Así era la ciencia antes del siglo XVII. Aristóteles y otros grandes pensadores habían sentado las bases de la lógica y la observación, pero les faltaba una herramienta crucial para entender el movimiento, la velocidad y la aceleración. La física describía un universo de objetos en reposo o en movimiento constante, pero las sutilezas del cambio, como la curva que traza una pelota al ser lanzada, eran un misterio matemático. Y entonces, todo cambió. Dos mentes brillantes, Isaac Newton en Inglaterra y Gottfried Leibniz en Alemania, de forma casi simultánea y trabajando por separado, nos dieron el regalo del cálculo. No fue solo un nuevo conjunto de fórmulas, fue un lenguaje completamente nuevo para describir el universo en movimiento. El cálculo se divide en dos ideas principales: el cálculo diferencial y el cálculo integral. Piensa en el diferencial como una lupa mágica que nos permite hacer zoom en un instante de tiempo, en un punto exacto de una curva, para entender su pendiente, su dirección en ese preciso momento. Es como si pudiéramos congelar una bala en pleno vuelo y saber exactamente hacia dónde va y a qué velocidad. Esto nos permite calcular tasas de cambio instantáneas, como la aceleración de un coche o la velocidad a la que se enfría una taza de café. Por otro lado, el cálculo integral es como una máquina del tiempo que nos permite sumar una infinidad de esos pequeños instantes. Si el diferencial descompone, el integral reconstruye. Nos permite calcular el área bajo una curva compleja o el volumen de un objeto irregular. Sumando todos los pequeños cambios, podemos obtener el resultado total. Es la herramienta que nos permite saber la distancia total recorrida por un cohete o la cantidad de agua que ha pasado por una tubería en una hora. El impacto fue inmediato y monumental. Con el cálculo, Newton pudo formular sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal de una manera matemáticamente precisa. De repente, podíamos predecir la órbita de los planetas, el movimiento de las mareas y la trayectoria de un proyectil. La física dejó de ser solo descriptiva para volverse predictiva. El universo, que antes parecía caprichoso y divino, ahora se revelaba como un sistema ordenado y predecible, regido por leyes matemáticas que podíamos entender y utilizar. Esta fue una verdadera revolución científica. Pasamos de un cosmos estático a un universo dinámico y calculable. El cálculo no solo transformó la física y la astronomía, sino que sentó las bases para la ingeniería moderna, la economía, la estadística y casi todas las ciencias cuantitativas que existen hoy, desde el diseño de un puente hasta los modelos financieros que predicen el mercado de valores. El legado de Newton y Leibniz está en todas partes. Pero la historia no termina ahí. Mientras el cálculo nos daba certeza sobre el mundo físico, otra revolución silenciosa estaba naciendo, una que nos enseñaría a manejar la incertidumbre, la teoría de la probabilidad. Antes del siglo XVII, el azar era visto como algo misterioso, un producto de la suerte o de la voluntad divina. Los juegos de dados y cartas existían desde hacía siglos, pero nadie había pensado en analizar matemáticamente las posibilidades. Todo cambió cuando un noble francés, un ávido jugador, le planteó un problema sobre un juego de dados a Blaise Pascal. Este, a su vez, se lo comentó a su amigo Pierre de Fermat. La correspondencia entre estos dos genios matemáticos es considerada el nacimiento de la teoría de la probabilidad. Empezaron a contar y a sistematizar los posibles resultados de un evento aleatorio. Descubrieron que, aunque no podamos predecir el resultado de un solo lanzamiento de dado, sí podemos predecir con gran exactitud lo que ocurrirá si lo lanzamos miles de veces. Descubrieron patrones en el caos. El teorema del límite central es una de las joyas de esta teoría. Suena complicado,
pero la idea es sorprendentemente simple y poderosa. Dice que si tomas muchas muestras aleatorias de cualquier población, no importa cuán extraña sea su distribución, el promedio de esas muestras tenderá a seguir una distribución normal, la famosa curva de campana. ¿Por qué es esto tan revolucionario? Porque nos permite hacer inferencias sobre una población entera a partir de una muestra pequeña. Es la razón por la que las encuestas políticas pueden predecir el resultado de una elección entrevistando solo a unas pocas miles de personas. Es la base del control de calidad en las fábricas, donde se revisa una pequeña muestra de productos para asegurar la calidad de todo el lote. Nos da el poder de sacar conclusiones fiables a partir de datos limitados e inciertos. Otro pilar es la ley de los grandes números. Esta ley nos dice que a medida que repetimos un experimento aleatorio más y más veces, el resultado promedio que obtenemos se acercará cada vez más al valor esperado. Es la razón por la que los casinos siempre ganan a largo plazo. Aunque un jugador pueda tener una racha de suerte, la estructura matemática del juego asegura que, tras millones de apuestas, la ventaja de la casa prevalecerá. Esta comprensión matemática del azar y la incertidumbre abrió las puertas a campos completamente nuevos. Las compañías de seguros la usan para calcular las primas, basándose en la probabilidad de que ocurra un accidente. En la medicina, se usa para probar la eficacia de nuevos medicamentos en ensayos clínicos. En la física cuántica, la probabilidad es fundamental para describir el comportamiento de las partículas subatómicas. Y esto nos lleva directamente a la era digital. ¿Sabías que las matemáticas del azar son esenciales para la seguridad en Internet? Los algoritmos de encriptación que protegen tus contraseñas y tus datos bancarios se basan en problemas de teoría de números que son increíblemente difíciles de resolver, creando una barrera de seguridad basada en probabilidades. Ahora, conectemos los puntos. Por un lado tenemos el cálculo, el lenguaje de la certeza y el cambio continuo. Por otro, la probabilidad, la herramienta para dominar la incertidumbre y los datos discretos. ¿Qué pasa cuando juntamos estas dos revoluciones? Obtenemos el mundo moderno. Piensa en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los algoritmos que permiten a tu teléfono reconocer tu voz o a Netflix recomendarte una película se entrenan usando enormes cantidades de datos. Utilizan cálculo, específicamente una técnica llamada descenso de gradiente, para ajustar y optimizar sus modelos, minimizando los errores. Y al mismo tiempo, se basan en la estadística y la probabilidad para hacer predicciones y manejar la incertidumbre inherente a los datos del mundo real. Los videojuegos son otro ejemplo perfecto. La física del juego, que hace que un coche de carreras se comporte de forma realista o que el agua fluya de manera creíble, es pura aplicación del cálculo. Los motores gráficos resuelven millones de ecuaciones diferenciales en tiempo real para simular el movimiento, la luz y las colisiones. Al mismo tiempo, la probabilidad se usa para generar mundos aleatorios, para determinar si un ataque crítico tiene éxito o para el comportamiento impredecible de los enemigos. Desde la logística global que optimiza las rutas de envío usando cálculo, hasta los modelos climáticos que usan la probabilidad para predecir la probabilidad de lluvia, la combinación de estas dos ideas matemáticas es el motor invisible de nuestra civilización tecnológica. Lo que comenzó como una curiosidad sobre el movimiento de los planetas y un problema sobre un juego de dados, evolucionó hasta convertirse en los pilares fundamentales de nuestra era. Newton, Leibniz, Pascal y Fermat no podían imaginar los teléfonos inteligentes o Internet, pero nos dieron las herramientas intelectuales para construirlos. Nos enseñaron que el universo, en toda su complejidad, puede ser comprendido. Nos dieron un lenguaje para describir tanto lo predecible como lo incierto. Y esa es quizás la lección más grande de todas, que la curiosidad humana, armada con la lógica y las matemáticas, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra realidad. Así que la próxima vez que uses el GPS, veas un efecto especial en una película, o simplemente te preguntes qué tiempo hará mañana, recuerda las gigantescas revoluciones científicas que ocurrieron hace siglos. Recuerda que estás presenciando el legado del cálculo y la probabilidad en acción.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de las ideas. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.